Dios nos llamó a las naciones. Somos el centro misionero cristiano. Y hay algunos de ustedes, algunos de sus hijos, algunos de sus nietos, a quienes el Señor ha separado para ir a las naciones. Somos el centro misionero cristiano. Y aquí estamos edificando un centro, una base, una casa, una Antioquía para el envío de misioneros a las familias, a los trabajos, a las universidades, a las comunidades, pero también a todos los continentes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Sigamos sembrando. Cada vez que usted siembra en misiones, una parte de eso va para apoyar el proyecto de José Carlos y de los otros misioneros que ustedes, algunos de ellos ya los han conocido. Bueno, ¿cuántos están listos para seguir escuchando la voz de Dios? Y digo seguir porque sé que desde que llegaron han estado escuchando la voz del Señor, en los saludos, en los abrazos, en la alabanza, en lo que ha compartido José, en la ofrenda, en todo lo que pasa aquí está la voz de Dios. Si uno está atento, Dios está hablándonos. Sus ovejas oyen su voz, distinguen su voz. Vamos a escuchar la voz de Dios ahora a través de la palabra de Dios. Y quiero que me acompañe por favor a su Biblia, ya sea que la tenga ahí de forma física o digital. Y vamos a seguir explorando juntos en función de lo que comenzó hace un par de semanas. Estamos viendo en el Evangelio según San Marcos. Cuando comenzó el año, una de las cosas que Dios me habló fue enfoque. Enfoque. Si lo ven en la pantalla, ¿qué es lo que dice? Año de enfoque. Y entre algunas cosas que el Señor me inquietaba a prestarle atención con mayor enfoque, una de esas cosas fue enfóquense en Cristo, Jesús. Y una cosa que entendí por fe que el Señor me movía a hacer era sumérjanse en alguno de los evangelios durante los domingos. Y es lo que hemos estado haciendo. Considerando, por un lado, hace 2 semanas vimos que Jesús tiene todo el poder. ¿Quién es Jesús? Es aquel que tiene todo el poder para transformar el caos más extremo en calma absoluta. Y lo vimos como con autoridad transforma caos en calma. La semana pasada vimos que si hay algo que activa ese poder de Jesús es la fe. La fe activa el poder de Jesús, los milagros de Jesús. Estamos conociendo Jesús en el Evangelio de según San Marcos ha llamado a un par de muchachos y muchachas y les está mostrando quién Él es. Y mientras caminan para aquí y para allá cerca de Él, les muestra algo nuevo cada día de Él. Y primero les muestra que Él tiene todo poder, que Él puede transformar caos en calma, tiene toda la autoridad, autoridad sobre la naturaleza, autoridad sobre las enfermedades, autoridad sobre los demonios, autoridad sobre la muerte. Jesucristo tiene toda autoridad y los discípulos, mientras lo ven en acción, van conociendo de Jesús que Él tiene todo poder para transformar cualquier caos. Él está por encima de esas cosas a las que ellos le tenían miedo. Ellos le tenían miedo a la naturaleza, le tenían miedo a la enfermedad, le tenían miedo a los demonios, le tenían miedo a la muerte. Pero Jesús les está demostrando que Él es más grande que todo eso, que Él tiene autoridad sobre todas esas cosas que a ellos les angustian y a quien ellos han rendido homenaje sintiendo temor. Luego les dice lo importante que es la fe. El justo por la fe vivirá. Para el que cree, todo es posible. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y les muestra, vimos la historia de Jairo y de la mujer con el flujo de sangre, cómo la fe de ellos los acercó a un milagro de Jesús. Y por el otro lado vimos cómo en el pueblo donde Jesús se crió y creció, no había fe, y por eso Jesús limitó las manifestaciones de su poder, porque no encontró allí fe. La fe es importante. Cuando Jesús llama a estos hombres y mujeres, y cuando Jesús nos llama a nosotros, nos llama para que caminemos con Él, y también nos llama para que le sirvamos.
Vamos a conocerle mientras estamos con Él, pero también nos llama a servirle. Él los llama y les dice: quiero que me conozcan, vean quién yo soy, caminen conmigo, pero también quiero que me sirvan. Los invito a ser parte de mi equipo. Únanse al equipo, a la familia de Dios, para cumplir esa misión de restauración, de reconciliación. Dios nos ha llamado a todos a estar con Él y conocerle, pero también nos ha llamado a servirle. Dios te llamó para que le conozcas y Dios te llamó para que le sirvas. Sí, Dios cuenta contigo y quiere usar tu vida para un propósito mayor que el que tú has planeado, soñado. Algunos de ustedes han hecho proyectos de vida, han escrito: esto es lo que yo quisiera hacer. El plan de Dios es mucho mejor de lo que tú has planeado. Hay un propósito de Dios. Él te quiere usar. Él quiere que tu vida la pongas al servicio de Él. Él quiere usarte como un instrumento, y lo hizo con los discípulos. El servicio a Dios no se circunscribe a lo que pasa aquí en la iglesia. Sí, aquí en la familia de Dios podemos servir y debemos servirnos. Hay un llamado a servirnos unos a otros a través de los dones que Dios te ha puesto, habilidades, experiencias, y lo que Dios puso en Shalimar, Dios lo quiere usar para bendecir a Vilma. Y con los dones, el talento, el tiempo que tenemos aquí en la familia de Dios, todos estamos llamados a servirnos unos a otros, y por eso nos involucramos en algún equipo de trabajo. Los ujieres, estacionamiento, los niños, porque ser iglesia es usar lo que Dios me ha dado para servir y apoyar a otros en la familia de Dios. Allí comienza el servicio a Dios. Aquí fue que yo descubrí que tenía habilidades, talentos, que podía ser usado para bendecir a otros. Lo descubrí aquí en la iglesia. Era súper inseguro, súper tímido, pero me dieron una oportunidad. Y aquí descubrí: wow, Dios quiere usar mi vida. Mi vida. Yo puedo ser de bendición a alguien. Eso lo descubrí aquí. Por eso hay un llamado a que te involucres, a que seas parte, porque Jesús te está llamando a servirle. Pero ese servicio no se queda aquí, debe trascender. Tú también sirves a Dios en tu familia. No es que lo de la iglesia es lo de la iglesia, y cuando yo estoy en mi casa me desconecto, eso no tiene nada que ver con Dios. No, en tu casa, la forma como tú actúas en tu casa también es servicio a Dios. Tú sirves a Dios mientras sirves a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Tú eres un siervo de Dios en tu familia. ¿No me creen? No están diciendo: no, en la casa no te metas, en la casa es otro tema. O usted nada más, cuando viene a la iglesia con su biblión, el siervo, y cuando llega a casa, ¡ey! ¡Pim, pam, pim, pam! Eso no pasa en esta iglesia. Sí pasa. Sí pasa. Pasa en todos lados, porque somos humanos. Pero hoy vamos a recordar que somos llamados a servir a Dios también en la casa. Los proyectos que emprendes como familia son parte de tu servicio a Dios. No hay por qué separar la vida y dividirla. Esto es de Dios, esto no es de Dios. No, cuando tú vas a tu trabajo mañana, en tu trabajo tú eres una sierva de Dios. La forma como tú haces esos reportes, como atiendes a esos clientes, como recibes a esos estudiantes, como tratas a esos pacientes, como atiendes a los que van a hacerse el corte de cabello, las uñas, todo eso es servicio a Dios. Allí también tú eres una sierva de Dios. Tú vendes empanadas, tú haces comida. Ahí tú estás: Señor, que esta comida bendiga a alguien, que les dé salud, bendígala con salud, que le corte la grasa, que les dé. Allá también tú estás sirviendo a Dios. Donde sea que tú estés, algunos de ustedes están estudiando en la universidad o en la escuela, los adolescentes que están todavía en la escuela o en la U. Allá también tú eres una sierva y un siervo de Dios. La forma como te relacionas con tus compañeros, estás sirviendo a Dios. En tu barrio, con tus vecinos. Miren, los mejores vecinos debemos ser los cristianos. Ahí voy para el otro lado. Aquí hay buenos vecinos de este lado, ¿eh? Los de allá han estado peleados con los vecinos, yo creo. Los mejores vecinos somos los cristianos.
En Dios hay oportunidades. Voy para allá de nuevo. Los mejores vecinos, todo el mundo quiere vivir al lado de ellos, ser vecinos, somos los cristianos. Aunque sea por fe, dígalo. Bueno, pues por fe. No está pasando ahorita, pero va a pasar. ¿Cuántos dicen amén allá arriba? Oye, esa menta weak. ¿Cuántos dicen amén allá arriba? Sí, la forma como somos vecinos es una manera de servir a Dios. Servimos a Dios con todo lo que somos, todo lo que hacemos, en todos los lugares. Somos siervos de Jesús. Jesús está llamando a sus discípulos en ese momento y aún hoy a servirle. Y no hay mayor privilegio que poder conocer a Cristo y servir a Cristo. Wow, el mayor honor, la mayor bendición, el más grande privilegio, conocer a Cristo y servir a Cristo, vivir para Él. No hay mayor satisfacción. Cantábamos hace un rato, no hay nada mejor que conocer a Cristo, que servir a Cristo. No hay nada mejor, no tiene competencia. Hay cosas que nosotros hacemos y nos dan satisfacción. Sí, se vale, dan placer. Uno se siente satisfecho. No hay nada comparado con conocer a Cristo y servir a Cristo. Nada se le compara. Nada, no tiene competencia. No tiene competencia. Cuando uno comienza a servir a Cristo, hay una forma de servir a Cristo. Y Jesús, en los próximos episodios del Evangelio de Marcos, les va a enseñar a ellos cómo servir a Jesús. Cómo se debe hacer, porque no se hace a lo loco. Van a haber muchos desafíos. Van a haber retos. Van a haber situaciones que nos van a hacer tambalear mientras estamos sirviendo a Jesús en el lugar donde estemos. Mamá, mientras tú estás criando a tus hijos, tú estás sirviendo a Cristo. Papá, mientras tú estás liderando a tu familia y cuidando de tu esposa, tú estás sirviendo a Cristo. ¿Sí? ¿Cómo servir a Jesús donde sea que Él nos haya puesto y donde nos envíe? Desde la casa hasta las naciones, donde estemos haciendo lo que sea que estemos haciendo. ¿Cómo servir a Jesús? Es lo que vamos a ver en esta mañana, en este fragmento de historia de Jesús que está en Marcos capítulo 6, versículo 6 en adelante. Marcos 6 en adelante. ¿Cómo servir a Jesús? Es la pregunta que vamos a tratar de descifrar. Dice allí en el capítulo 6, versículo 6 en adelante. Voy a leer desde la segunda parte del 6. Dice: después Jesús fue de aldea enseñando a la gente. Reunió a sus 12 discípulos que están con él para conocerle y también están con él para servirle. Los reúne. ¿Se apagó acá también? Se fue. Reunió a sus 12 discípulos y miren lo que hace ahora. Comenzó a enviarlos. Quiero que me conozcan, pero también quiero que me sirvan. Los voy a enviar. Los envió de 2 en 2. Y cuando los envía, les da autoridad. Recuerden, ellos acaban de ver que Jesús tiene toda autoridad. Y ahora les dice, ustedes también tienen autoridad. Les da autoridad para que expulsen espíritus malignos. Ellos han visto lo que Jesús ha hecho ya. En un momento cuando llegó a la sinagoga y había un endemoniado. En el otro momento cuando llegó a Gadara y estaba el muchacho. Y ellos dicen, wow, la misma autoridad que tiene Jesús nos la está dando para que vayamos a servir. Sigue diciendo el versículo 8. Luego les dijo, en medio de las instrucciones, los está enviando a servir y los va a mandar a aldeas y les dice, no lleven nada para el viaje. ¿Cuántos han viajado alguna vez, aunque sea a Raiján, al interior? Los que carnavaleaban, iban a las tablas. Un viaje, pero este es un viaje de servicio. Les dice, les doy autoridad, pero no lleven nada. Miren lo que dice, no lleven comida, no lleven bolso de viaje, no lleven comida. Se pone peor. No lleven
Dinero. No lleven dinero. Viajar sin dinero, si no lleven solo un bastón. Solo un bastón. Pero Jesús, ¿cómo vamos a comer? ¿Cómo nos vamos a vestir? ¿Cómo vamos a enfrentar si hay algún desafío, un inconveniente? En la plata ayuda mucho. Si me quedo sin señal, compro tarjeta, compro wifi. Pero viajar sin dinero. No, yo no voy a viajar sin dinero. Jesús les ha dicho, les doy autoridad, pero no lleven nada. Solo un bastón. Ahora, ¿será que Jesús es malo? ¿Que quiere que la pasen mal en el viaje? ¿Que quiere complicarles la vida? No, Jesús no hace nada al azar. Él quiere enseñarles una lección. Les da otras instrucciones acerca de lo que deben hacer en el viaje. Y más abajito en el versículo, vamos a ver, versículo 12, creo que es 12. Entonces los discípulos salieron y decían a todos que se arrepientan de sus pecados y volvieran a Dios. Van y cumplen la misión. Aunque no les hace sentido, aunque quizás van incómodos, ¿cómo no voy a llevar ropa? ¿Cómo no voy a llevar comida ni dinero? Pero bueno, obedecieron y salen y comparten y predican. Y dice la Biblia en el próximo versículo, el 13, también expulsaban muchos demonios. No llevaron plata, no llevaron ropa, no llevaron comida, pero ¿qué llevaban? Expulsaban muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite de oliva. Jesús no quiere complicarles la vida, aunque pareciera allí que les quiere hacer la vida más difícil. Pero realmente lo que Jesús quiere, les quiere enseñar una lección. ¿Cuál es la pregunta que estamos atendiendo hoy? ¿Cómo servir a Jesús? Porque todos hemos sido llamados a servir a Jesús. Entonces hemos de aprender cómo servir a Jesús. Estos muchachos emprenden el viaje y van a servir, y Jesús les va a dar una lección de cómo se debe servir a Jesús. Pasan algunas otras cosas ahí en el pasaje. Y más adelante de este episodio, vamos a ir al versículo 30, 6:30. 6:30, Mateo 6:30. Los apóstoles regresaron de su viaje y le cuentan a Jesús todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Llegan contentos porque, bueno, a pesar de que no tenían muchos recursos, no tenían muchas cosas, oye, hubo milagros. Entonces Jesús les dijo, bueno, han trabajado fuerte, ha sido una semana intensa, vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer, sirviendo a la gente, atendiendo a la gente, no han parado. Entonces Jesús le dice, tomemos un break. Así que salieron, versículo 32, en la barca a un lugar tranquilo donde pudieran estar a solas. Ha terminado usted una semana intensa ayudando gente, atendiendo gente, y llega el sábado y usted quiere estar a solas. No me llamen, no me molesten, no me escriban, me voy para el juego de la LPF. Y en medio de ese, vámonos a un lugar a solas. Miren lo que ocurre. ¿Dónde quedé? 33. Pero muchos los reconocieron cuando se iban a descansar y los vieron salir. Y gente de muchos pueblos corrió a lo largo de la orilla y llegó antes que ellos. Ellos salieron hacia allá y la gente se adelantó y llegaron allá donde ellos iban, al resort donde ellos iban a descansar. Allá los apañó la gente. Cuando ellos llegan allá, yo me imagino a Pedro. Wow. ¿Quién le dijo a esta gente que veníamos a este lugar hoy? Si esto era privado. ¿Quién reenvió la información en el chat de WhatsApp? No había que decirle a nadie que íbamos a descansar. Me imagino que todos se molestaron porque estaban soñando con vacaciones. Jesús mismo los había invitado a eso. Bueno, la gente los está esperando y Jesús sale de la barca, es el primero en salir, y vio a la gran multitud. Y cuando ve a la multitud, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. La compasión de Jesús fue más grande que su cansancio.
La situación que esa gente vivía era tan crítica, tan urgente, están como ovejas sin pastor, y una oveja sin pastor no puede vivir. Ustedes han escuchado que las ovejas son el único animal que no tiene mecanismo de defensa. La oveja depende 100% de tener un pastor, porque es semiciega, porque es torpe, ni siquiera sabe comer por sí sola. Por eso el pastor le habla, la guía, ella es muy sensible al oído, o el pastor le pega con el palo, con ese cayado al piso para guiarla y la lleva a los verdes pastos, porque no sabe ni dónde comer y puede comer cosas que no le convienen y la envenenan. Jesús reconoce que la gente sin Cristo es como una oveja sin pastor. Es urgente que la gente conozca a Cristo. Por eso Jesús detiene todo lo que está haciendo, incluso el descanso, para que otros conozcan de Cristo. ¿Cuán urgente será esto? ¿Será urgente que la gente conozca de Cristo en Laos? ¿Será urgente que tu familia conozca a Cristo? ¿Será urgente que tus compañeros de trabajo tengan un encuentro con Jesús? Jesús lo entiende y les está enseñando a ellos cómo servir. Que servir desde la compasión, desde el entendimiento de la urgencia que esto es. Dios te puso en ese trabajo con un propósito. No esperes el último día, cuando ya te vayas a otro lugar, para entonces hablar de Cristo, para entonces compartir tu fe. Dios te puso allí en esa universidad, Dios te puso en ese barrio con un propósito y es urgente. Con la compasión que siente desde las entrañas, está cansado, pero dice que comienza a enseñarles desde el alma, porque sabe, ellos necesitan un encuentro con el buen pastor. Ellos necesitan esperanza. Ellos necesitan salvación. Y desde allí, aunque está cansado, empieza a enseñarles. Sigue diciendo la Biblia, vamos a verlo. Comenzó a enseñarles muchas cosas, versículo 35. Pasa el tiempo y entonces cuando ya se hace tarde, en el atardecer, los discípulos se le acercan. Ha pasado mucho el tiempo. ¿Qué fueron a hacer ellos? ¿Qué fueron a hacer ellos? A descansar. Pero Jesús les está enseñando. Ha estado Jesús enseñando. Ellos lo han visto en acción. Quizás colaboraron, pero ya Jesús, ya es tarde. Ya enseñaste bastante, ya los ayudamos bastante. Ya, despide a esa gente. Está bien. Se extendió un poco nuestro tiempo tuvimos que postergar nuestras vacaciones, pero ya. Mándalos para su casa. Esta gente, miren, son hasta medio hipócritas. Lo dicen como que ellos están pensando en la gente. Esta gente debe tener hambre. Tienen hambre, mándalos para que consigan comida. No, ellos eran los que tenían cansancio y querían a descansar y a dormir. Pero ellos dicen, mándalos, ya tienen que estar con hambre. Dice, despide a las multitudes para que puedan ir a las granjas y aldeas cercanas a comprar algo de comer. Entonces Jesús quiere probar para ver, bueno, si tienen interés en que ellos coman, vamos a ver, pues. Sí, reconocen que la gente tiene necesidad de comida espiritual primero y ahora también física. Entonces Jesús les dice una palabra que también es para nosotros hoy. ¿Qué les dice? Denles ustedes de comer. ¿Sí? Ustedes tienen lo que ellos necesitan. Denles ustedes de comer. Que ellos de una vez preguntan lo que muchos de nosotros nos preguntamos a veces. ¿Con qué? Ora tú por ella. Habla tú con él. Muéstrale el evangelio. Enséñale lo que has aprendido. Señor, ¿con qué? Yo no tengo, no alcanza lo que yo tengo. En este caso, era literal. Era mucha gente, algunos piensan que 20,000 personas más o menos. Y realmente ellos, recuerden que ellos, para el viaje, Jesús mismo les dijo, no lleven. ¿Y qué incluía nada? Ni comida, ni dinero, ni ropa, no. Jesús mismo les dijo no lleven nada, pero ahora hay una necesidad que requiere dinero, comida. Pero tú mismo nos dijiste que no trajéramos nada y ahora hay una necesidad. ¿Con qué vamos a atender las necesidades?
de la gente, de la familia, de mis compañeros de trabajo, universidad, de mis vecinos. ¿Con qué? No tenemos con qué. Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para toda esta gente aquí. No, lo que tenemos no alcanza. ¿Y cuántas veces no nos sentimos nosotros así? Que lo que somos y lo que tenemos no alcanza para ayudar a la gente. No alcanza. No, yo no sé mucho. No, yo no tengo no, a veces es habilidades, es talentos. Yo no tengo los contactos. Yo no tengo la influencia. Yo no tengo la experiencia. ¿Con qué? ¿Con qué? Sí, Jesús nos está llamando a servir, pero Jesús, déjame abrir una cuenta bancaria con mucho dinero. Jesús, déjame tener contactos. Jesús, déjame graduarme de 3 doctorados de ministerio antes de... No. Así sí. Cuando yo tenga 3 doctorados o 4, mejor. Cuando tenga una cuenta bancaria llena, yo voy a las misiones. Cuando yo me haya preparado en todos los cursos, entonces yo hago eso. Pero Jesús les había mandado a que fueran sin nada de eso, porque les está enseñando cómo servir. ¿Con qué lo vamos a hacer? No alcanza. ¿Con qué vamos a remodelar la iglesia? Ya nos dieron el diseño y ya nos dieron el presupuesto. Y lo que tenemos no alcanza. No alcanza. Alcanza un poquito. No alcanza ni un poquito. Y estamos lejos. Estamos lejos. Y a veces en las noches he ido a dormir preocupado. Señor, ¿cómo vamos a hacer eso, Señor? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Cómo servir a Jesús? ¿Cómo lanzarse en fe a bendecir a tu familia, a tus compañeros de trabajo, a las naciones? ¿Cómo hacerlo? Sigue diciendo, 38. Entonces Jesús le pregunta, bueno, ¿cuánto pan tienen? ¿Tienen algo de pan? ¿Qué es lo que tienen en las manos? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? ¿Qué sí tienen? ¿Hay pan por ahí? Sí hay pan. ¿Cuánto pan hay? Los manda a averiguar. Que vayan, averigüen. Y ellos regresan y dicen, bueno, sí tenemos algo. ¿Cuántas personas son más o menos? Por lo menos 20,000. Ese es el cálculo que han hecho, porque dice que eran 5,000 hombres. Hombres, ya. Seguramente estos 5,000 hombres todos tenían mujer. Y seguramente la mayoría de ellos ya tenían hijos. Multiplique y da por lo menos 20,000. Podían ser más. Podían ser más. Y ellos encuentran algo. ¿Qué es lo que encuentran? 5 panes y 2 peces. ¿Para alimentar a cuánta gente? Por lo menos 20,000. ¿Alcanza? ¿Alcanza? No. Encima ellos no llevaron nada. ¿Qué es lo que Jesús? ¿Por qué Jesús les está complicando tanto el ministerio, el servicio? Los ha mandado a servir, pero ahora les complica la vida mientras ellos están sirviendo. No van con recursos y ahora tienen que enfrentar un desafío y lo que ellos tienen no alcanza. Es un problema que tiene una compañera de tu trabajo y ella te lo cuenta y tú dices, no tengo ni idea de cuál es la solución para esto. No alcanza. Es una situación con tus hijos que te supera. Nunca antes nos había pasado esto. Es una crisis con tu pareja que nunca antes habían vivido y tú dices, no tengo con qué, no sé cómo hacerle frente a esto y vivir mi vida en integridad a Dios sirviendo a mi esposa. No sé, no tengo con qué, no me da, no tengo fuerzas, no tengo sabiduría, no tengo ganas, a veces no tengo ni ganas. Tenemos 5 panes y 2 pescados, le dicen ellos a Jesús. Luego de ponerle eso en las manos a Jesús, en el versículo 39, versículo 39, ¿están conmigo ahí? 39, véanlo en su Biblia. Versículo 39. Entonces Jesús les dijo a los discípulos que sentaran a la gente en grupos sobre la hierba. Les da una instrucción. Les da una instrucción. Agarren a la gente, organícenlos en grupos en la hierba. Van a ser grupos de 50 y grupos de 100. Ármenlos en grupos. Les da una instrucción muy puntual.
No tienen dinero, no tienen ropa, no tienen recursos. Pero aquí Jesús les va a dar una instrucción, una palabra. Organícense. Y ellos obedecen la instrucción y diligentemente, imagínense, más de 20,000 personas. ¿Se imagina lo que es organizar? Wow. Organizar un grupo de 20,000 personas. Ellos eran 12 nada más. Ármenlos en grupos de 50 y de 100. Era trabajo. Era trabajo. Esa es la instrucción que les da Jesús. Esa instrucción iba a requerir de ellos obediencia y diligencia. Iban a tener que trabajar duro. Dios no lo va a hacer todo. Hay una parte que nos va a dejar a nosotros. Obedecer. Hagan lo que tienen que hacer y sean diligentes. Trabajen duro. Y aquí ellos empiezan a trabajar, a organizar toda esa gente, armando esos grupos. Hay una parte que les toca a ellos. Ellos no los pueden alimentar, pero ellos sí pueden hacer algo. Podían organizar a los grupos y armarlos. Así que en obediencia y en diligencia, ¿cómo servir a Jesús? Sé obediente a los principios. ¿Cómo servir a Jesús? Sé diligente, haz tu parte, haz lo que tienes que hacer y hazlo bien. Ellos empiezan a organizar a esas 20,000 personas en grupos, 50 aquí, 100 acá, son 12 organizando a 20,000. Lo logran. Y cuando están todos organizados, dice la Biblia, se sentaron en grupos de 50 y de 100, 41. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró al cielo y los bendijo. Bendijo la fe de ellos, bendijo la obediencia de ellos, bendijo la diligencia de ellos, que era poquito, no alcanzaba, no era suficiente, pero Jesús dijo, me obedecieron, han sido diligentes, están haciéndolo a mi manera, eso yo lo bendigo. Aunque no les alcanza, aunque no es suficiente, aunque no da, si lo hacen a mi manera, yo lo voy a bendecir. Y lo agarra y lo bendice y lo pone ahí. Y luego, a medida que partía los panes en trozos, el Señor, que ve nuestra insuficiencia, nuestra incompetencia, nuestras limitaciones, empieza a agarrar eso y se los daba a ellos en trozos para que los discípulos lo repartieran. Y mientras la gente lo repartía, dice, también agarró los pescados para que cada persona tuviera su porción. Aquí hay un milagro en acción. Están ellos obedeciendo la instrucción, siendo diligentes. No alcanza, pero están siguiendo la instrucción de Jesús, aunque no hace ni sentido. Y mientras ellos hacen eso, Jesús lo bendice y lo pone en sus manos. Y mientras ellos reparten, se empieza a multiplicar. Multiplicación de sabiduría para que enfrentes lo que está pasando en tu casa. Multiplicación de ideas creativas para sacar de la quiebra tu negocio. Que el Señor multiplique tu mente con ideas creativas. Multiplicación de contactos para que cumplas el plan de Dios. Esto es un milagro para servir a Dios. Multiplicación de recursos para que cumplan los propósitos de Dios. Se da mientras ellos están en obediencia, luchando. Pero no trajimos nada. Pero nos dijiste que nos dijiste que no nos apoyáramos en eso. Nos dijiste que no dependiéramos de eso. Nos dijiste que dependiéramos de ti. Ese fue el mensaje. Para servir a Jesús hay que depender de Él y no de nuestras fuerzas. Y eso es lo que ellos están descubriendo allí. Sigue diciendo, versículo 42, por favor. Vamos al 42. Wow. Y déjalo ahí un rato, léalo con calma. ¿Qué ocurrió? Gloria a Dios. Todos. Lo que ellos tenían no alcanzaba. ¿Con qué? Se preguntan. Dios te da un desafío, te manda a hacer algo para que bendigas a alguien. Y tú te preguntas, Señor, ¿cómo? ¿Con qué? No me da. Todos comieron cuanto quisieron.
milagro de la multiplicación. Cuando hay alguien que aprende a depender de Jesús y no de sus fuerzas. Y como depende de Jesús, obedece, es diligente, hace su parte. Y mientras actúa así, el Señor multiplica lo que ha puesto en sus manos para que sea de bendición a todos. Y todos comieron. Papá, sacerdote de tu hogar, no tienes fuerzas, estás cansado, lo has intentado todo y te preguntas ¿con qué? Oye, mis hijos no salen adelante, mi mujer no sé qué. El Señor te bendice con una unción de multiplicación. ¿Qué es eso? Te bendice con su bendición, pues. Más sencillo. Porque aquí hay alguien dispuesto a no depender de sus fuerzas, sino de Jesús. Sigue diciendo, no solo todos comieron, hasta ahí el milagro es wow. Pero no se quedó ahí. Y después juntaron los discípulos las 12 canastas con lo que sobró de pan y pescado. No solo comieron todos, sino que les sobró para que ellos en sus 12 canastas también se llevaran. Sobró, versículo 44. Un total de 5,000 hombres y sus familias se alimentaron. ¿Cómo debemos servir a Jesús? Y recuerde que servir a Jesús en todos lados no se circunscribe a lo que pasa aquí en la iglesia. Donde Dios te ha puesto como su servidor, su representante. ¡Wow! Si mañana tú llegaras a esa oficina consciente de quién eres, soy un embajador de Cristo, soy un siervo de Cristo aquí. Vengo a servir a mi prójimo, a lavar los pies, a servir las mesas. Si llegaras a tu familia con esa actitud de servicio, ¡wow! Transformaríamos el mundo para la gloria de Dios. Pero a veces uno se siente, he cometido muchos errores, ya no me van a creer. En mi familia he dejado mal testimonio. Ahora quiero venir a servirles, nadie me va a creer. En mi trabajo lo mismo. Si hay un proyecto que tú quieres emprender para servir a otros, yo no tengo plata para eso. Yo ni he estudiado, yo ni conozco gente. Para servir a Jesús debemos depender de Él y no de nuestras fuerzas. Para servir a Jesús debemos depender de Él y no de nuestras fuerzas, no de nuestra sabiduría, no de nuestros contactos, no de nuestros recursos, no de nuestra experiencia. Para servir a Jesús debemos depender de Él y no de nuestras fuerzas. Eso es lo que pasa en esta escena. En medio de los desafíos que tú tengas como un siervo, una sierva de Cristo donde Él te haya puesto, recuerda que para servirle no depende de tus fuerzas, depende de Jesús. Para servir a Jesús debemos depender de Él y no de nuestras fuerzas. Hay algunas declaraciones de quienes han decidido depender de Jesús y no de sus fuerzas, y con eso quiero terminar. Una de esas declaraciones es esta: alguien que entiende que depende de Jesús y no de sus fuerzas, enfrenta los desafíos de servicio declarando, confiando, creyendo esto. Pon la primera que dice ahí. Los desafíos son grandes, pero el Dios a quien servimos es más grande. Sí, este reto es grande, pero el Dios a quien yo sirvo es más grande. Esta situación es difícil, pero mi Dios es más grande. Alguien que depende de Jesús y no de sus fuerzas, no se pone a ver lo que tiene, se pone a ver con quién cuenta. ¿Y sabe con quién contamos? Con el poderoso de Israel, con el creador de los cielos y de la tierra. Yo no puedo, yo no tengo, yo no sé. Está bien, pero eso no es lo más importante. Lo importante es quién está contigo. O sea, alguien que depende de Jesús y no de su fuerza, vive diciendo: hey, esto es complicado, pero mi Dios es más grande. Este reto es grande, pero mi Dios es más grande. Esta situación nunca la habíamos enfrentado. Sí, pero mi Dios es más grande. Alguien que le cree al Señor dice: siempre habrá provisión para cumplir la misión. Lo dice la palabra, lo vivieron los primeros cristianos, es la historia de la iglesia. Siempre habrá provisión para cumplir la misión. Siempre. Incluso en los momentos de escasez.
Porque vendrán momentos de escasez. Incluso en los momentos de vacas flacas habrá sabiduría para cumplir la misión. En los momentos de escasez diremos como Pablo: en abundancia o cuando no hay, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque no se trata de tener todo. Hay veces que no tienes todo, pero tienes lo que necesitas para cumplir la misión. Siempre habrá provisión para cumplir la misión. Siempre. Para los que dependemos de Jesús y no de nuestras fuerzas. En tercer lugar, este tipo de gente reconoce: hey, lo que tenemos no alcanza, pero en manos de Jesús se multiplicará. No tengo la sabiduría, pero Jesús, ayúdame. Y mientras tú actúas caminando en Jesús, Él te va a multiplicar sabiduría. A veces no tienes las fuerzas, pero mientras actúas confiando en Jesús, Él renueva las fuerzas, da esfuerzo alcanzado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. A veces algunos de ustedes, Dios les ha dado asignaciones para esta temporada. Asignaciones que tú has pensado que te superan. Asignaciones que tú has pensado que no tienes lo que necesitas. Bueno, hoy el Señor te recuerda: no tienes que depender de ti, depende de mí. Y si dependes de mí, siempre habrá provisión para cumplir la misión. Dios te va a poner la gente que necesitas. Dios te va a dar las ideas que necesitas. Dios te va a dar las salidas que necesitas. Abrirá las puertas que necesitas. Te dará habilidades y te ayudará a desarrollar habilidades que no tienes. Vaya, vas a experimentar los dones del Espíritu para que puedas cumplir la misión. No son tuyos, te los dio el Señor. Y lo va a multiplicar mientras tú reconoces que no es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu. No depende de tu currículum, no depende de tu historial, no depende de tu experiencia. Dios te va a honrar mientras tú dependes de Él. Y al final, todos verán que no fuiste tú. Todos, incluyéndote a ti y a mí, le daremos la gloria a Dios, porque todos reconocerán que no fuimos nosotros, no fue tu currículum, no fue tu historial, no fue tu carisma, Que Dios te bendiga con gracia, con puertas abiertas, te siga honrando, querida pastora Nilsa. Dios te siga abriendo puertas y honrando. Que Dios te siga bendiciendo junto con tu esposo. Que Dios, madre, te honre en el sistema de educación. Te dé ideas que traigan solución para los estudiantes. Mientras dependes de Él y no de tu fuerza, el Señor te use para bendecir a los estudiantes en todo Panamá. Te dé ideas que cambien el sistema educativo en el nombre de Jesús y para la gloria de Dios. Que el Señor aumente lo que ha puesto en tus manos mientras tú confías en Él y no en tus fuerzas. Y al final, todos le daban la gloria a Dios. Y todos le daban la gloria a Dios. No fue nuestra cuenta bancaria, no fue nuestra experiencia, no fueron nuestros contactos, no fueron nuestra sabiduría, fue la gracia de Dios. Gente común y corriente y rota, que sabe que lo que es y tiene no alcanza. Esto no alcanza, pero está en tus manos. Úsalo para tu gloria. Multiplícalo. Aquellos de ustedes que reconocen que para servir a Jesús necesitan depender de Dios y no de sus fuerzas, póngase de pie. Corra aquí por estos minutos que tenemos por delante. En dependencia. No sé, no tengo, pero dependo de ti. Tú eres mi fuerza, eres mi ayuda. Espíritu Santo, lléname con tu presencia. Dame sabiduría, la sabiduría que no tengo. Soy torpe. Tengo un montón de situaciones que no me califican. Me hace falta un montón. Que tu gracia se perfeccione en nuestras debilidades. Que tu gracia se perfeccione en nuestras debilidades. Que tu gracia se perfeccione en nuestras debilidades. Acércate y simbólicamente
Pon tus manos así en lo alto y dale esos 5 panes y 2 peces a Jesús. Ponlos en sus manos. Quizás es las pocas fuerzas que tienes. Quizás es los pocos recursos que tienes. No alcanza. Para enfrentar ese reto no te alcanza. Ese sueño para bendecir a tu familia, para comprarles una nueva casa y sacarlos del barrio, para darles educación a tus hijos y darles una beca, no te alcanza. Y tú quieres servir a tu familia. Pon esos 5 panes y 2 peces en las manos de Jesús y dile: Jesús, aquí está lo que soy, lo que tengo. Confío en ti. Confío en ti. Ponga eso en las manos de Dios y experimentemos cómo el Señor nos fortalece, nos ayuda. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Levante esas manos y hable con Dios y respóndale a Dios usted mismo. Allá arriba, si usted no pasó, levante sus manos allá atrás también y ponga su oración en manos de Dios. Su oración en manos de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo, que multiplicas las fuerzas al que no tiene ninguna. Jehová te pastoreará siempre. En la sequía saciará tu alma. Él es tu buen pastor. A los discípulos les está enseñando: confíen en mí, muchachos. Mientras ellos experimentan este reto, Jesús les está diciendo: confíen en mí, descansen en mí, apóyense en mí. Y es lo que te está recordando hoy a ti: apóyate en mí, descansa en mí. Haz tu parte, sé diligente, sé obediente a los principios, esfuérzate. Pero cuando ya veas que hay un límite a lo que tú puedes hacer, descansa en mí, espera en mí, confía en mí. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, Te necesito, oh. Manda tu fuego a este lugar, Espíritu Santo. Solo anhelo sentir tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza.